Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta primera emisión de el podcast Medios Unidos, en este ejercicio periodístico en donde queremos llevar a usted los temas más importantes que suceden en nuestro estado y en nuestro país. Y para eso queremos darle la bienvenida a los diferentes compañeros periodistas que hoy nos acompañan. Quisiéramos presentarnos ante ustedes y darles las gracias por el favor de su atención. Nos acompaña nuestra querida amiga Perlita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, compañeros, estar con ustedes, compartir espacio. Soy Perla Rentería de Grupo Audiorama. Ricardo. Muchas gracias. Oye, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Necesitamos que todo mundo sepa de qué se trata la elección de integrantes del Poder Judicial. Va a ser un camino muy complejo y ahorita vamos a intentar hablar de ese tema. Y también nos acompaña Carlos. Hola, ¿qué tal? Mira, en esta ocasión pues vengo a representar la voz del pueblo, la voz del peatón, la voz de la gente de la calle. Entonces, pero encantado de estar compartiendo micrófonos con ustedes. Muchas gracias, Carlos Zamora de Audiorama, Ricardo Herrera de Reporteros MX, gracias. Perlita Rentería también de Audiorama. Mi nombre es Estrella Ortiz, por parte de Guiaducto les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta tarde, en este primer episodio, vamos a hablar de algo que nos ha generado muchísimas dudas, no solamente como medio de comunicación, sino pues como ciudadanos responsables del ejercicio del voto y de la elección. Hemos visto en los últimos días este tema tan sonado de la reforma al Poder Judicial de la Federación. En esta reforma se incluye la elección de jueces y magistrados y hay muchísimas dudas que nos abordan y que día a día, lejos de aclararlas, pues se hacen mayores. Pero ¿qué les parece si para abrir boca vamos a ver el siguiente video y regresamos para comentar con ustedes todo lo que hay que saber sobre este tema? Hola, mi nombre es Dania Rabel, soy consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y hoy quisiera presentarte las boletas que vamos a encontrar en las elecciones el próximo 1 de junio. Vamos a encontrar 6 tipos diferentes de boletas para los cargos federales, para la elección de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de personas magistradas de circuito, de personas juzgadoras de distrito, de personas magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también de magistraturas de sala superior del mismo Tribunal Electoral y de magistraturas del Tribunal de Disciplina. Las boletas que generalmente vemos en las elecciones para elegir a personas legisladoras o para elegir al Ejecutivo Federal son boletas donde aparece el logotipo del partido político. En esta ocasión lo que van a aparecer son los nombres de las personas candidatas. Junto a estos nombres va a aparecer un número sucesivo que identifica a cada una de las candidaturas. También vamos a encontrar unas iniciales, por ejemplo P, que significa que la persona fue postulada por el Poder Ejecutivo, PJ, que significa que la persona fue postulada por el Poder Judicial, o PL, que significa que la persona fue postulada por el Poder Legislativo. Podemos encontrar también unas iniciales que son EF. Eso quiere decir que la persona estaba en funciones cuando entró en vigor esta reforma y que tuvo un pase automático para poder ser electa también en las elecciones del 1 de junio. Algo que es bien importante para emitir tu voto es que coloques en estos recuadros el número de la persona por la cual quieres votar. Si quieres votar por alguien que tiene un número del 1 al 9, tienes que anteponer un 0 al momento de votar para que sea fácil identificar por quién estás votando. Otra de las cuestiones que vamos a encontrar y que son novedosas es que vamos a votar por algunas especialidades, es decir, hay alguna persona que se postuló para ser magistrado en materia administrativa, por ejemplo. Tenemos que ubicar cuál es la especialidad administrativa y eso se vincula con el color. Entonces tendríamos que poner aquí que estoy votando por una persona por la especialidad en materia administrativa y poner el número por el cual estamos votando por esa persona. Otra cosa que llama la atención es que, por ejemplo, hay un número distinto de recuadros. Aquí para la Suprema Corte vemos que hay 5 recuadros para el lado de las mujeres y 4 recuadros para el lado de los hombres. Eso es porque en la legislación se previó, en la reforma, que se tenía que votar hasta por 5 mujeres ministras y hasta por 4 hombres ministros. Y eso lo vamos a encontrar en todas las boletas. En el caso, por ejemplo, de magistraturas del Tribunal de Disciplina, se tienen que elegir a 3 mujeres y 2 hombres. Por eso es la diferencia de recuadros. Es importante que nos familiaricemos con estas boletas electorales porque sí son distintas a las que hemos ocupado en otras elecciones, pero una vez que nos familiarizamos con ellas, es sencillo utilizarlas para que puedas hacerlo de manera correcta el próximo 1 de junio.
Pues acabamos de ver este video en donde nos explican a voz de quien nos está haciendo esta duda quizá un poco más amplia y nos dice que es ahora muy claro. Yo en lo personal me parece que es algo muy confuso, muy complicado, no solamente de entenderlo, sino también de ejecutarlo. ¿Ustedes qué opinan, Perla? ¿Cuál es tu opinión? ¡Qué barbaridad! Para empezar, venimos de un proceso electoral el año pasado, 2024, una participación ciudadana que apenas se alcanzó el 55%, por lo menos aquí en nuestro estado. Así es. Estamos hablando que en cada elecciones hay mucho dinero de por medio, en una promoción, en todas estas campañas políticas, y de pronto nos vamos a enfrentar a algo histórico que el discurso ha sido, ¿no? Como un nuevo ciclo democrático donde la ciudadanía podrá elegir a los magistrados y demás. Pero entonces, ¿estamos preparados? Si con todo este recurso tan enorme hay poca participación ciudadana, ahora sin recurso, tiempos tan cortos, con todas estas dudas de por medio, por lo menos digo, está difícil para la gente, para nosotros como medio de comunicación, cada uno de los medios, ¿verdad? Que es nuestro trabajo, esta gran responsabilidad de decirle a la ciudadanía, informarle, pero vaya que va a ser un panorama muy complicado. Y fíjate, una cuestión para las personas. Estamos hablando de un nivel educativo en México que no es el de otras naciones, desgraciadamente, y tratar de explicarle a las personas en general en México cómo tienes que llenar cada una de las boletas, en qué orden, que tienes que apuntar un prefijo, que tienes que ver que si estaba en funciones, que si no estaba en funciones, que quién lo está postulando, que a qué puestos está llegando. Y si le empezamos a preguntar al peatón, a la gente en común, oye, ¿sabes cuál es la diferencia entre cada uno de los puestos? ¿Sabes para qué es lo que hace cada uno de ellos? ¿Sabes cuál es la responsabilidad que va a tener? Te lo juro que no vas a ver. Y eso es una gran área de oportunidades. Ricardo. Bueno, yo me inclino por ver las cosas desde la otra óptica. Menos negativo que nosotros. La autoridad yo platicaba hace 15 días con el titular del Instituto Nacional Electoral de Nayarit y él decía que, por ejemplo, tú hablabas del abstencionismo, ¿no? Va a ser alto. En las elecciones a veces rebasamos el 50% y ya es bastante para presumir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Volver a ver ese video unas 40,000 millones de veces hasta que nos quede una idea más o menos clara, ¿verdad? Bueno, tenemos de aquí al 1 de junio para entonces, entenderlo. Vamos conociendo primero las estructuras por las que vamos a elegir. Si nosotros en las elecciones constitucionales le preguntamos a la gente, oye, ¿vas a votar por diputado? ¿Sabes qué hace un diputado? No tiene más bien idea. Le pregunto, oye, vas a votar por un ministro de la Suprema Corte. ¿Y eso qué chingados? O sea, menos van a saber, ¿verdad? Claro. Hace rato hablábamos del extinto Consejo de la Judicatura, que era una estructura que no sirve para nada. ¿Cómo se llama, Genaro? ¿Cómo se llama? Ya se le olvidó a Genaro. Hicimos un ejercicio aquí. ¿Cómo se llama la estructura que era el Consejo de la Judicatura? Que en la teoría es como el ente que regula al Poder Judicial, ¿no? Entonces, vamos a elegir un montón, ahorita vamos a platicar de los diferentes, pero de entrada necesitamos empezar a conocer cuáles son las estructuras por las que vamos a votar. Así como en el momento votamos por presidente, por gobernador y votamos también por diputados federales, estatales, regidores. Bueno, pues ahora hay que empezar a conocer las estructuras del Poder Judicial. Hay una situación también ahí que es importante. Durante décadas no supimos qué hacía el Poder Judicial. O sea, el poder, mientras el legislativo y el ejecutivo fueron transparentándose, fueron abriéndose, el Poder Judicial se iba trincherando. Entonces, menos conocemos. Entonces, es un buen momento para empezar a abrir esa ostra que es el Poder Judicial. No sabemos ni qué hacen, ni cómo toman decisiones. Entonces, yo creo que es un ejemplo interesante. Perdón. Yo creo que es el primer gran reto, ¿no? O sea, el primer gran reto que tienen las autoridades y que tenemos nosotros como medios de comunicación es explicar a la gente, a ver, ¿qué es lo que vas a votar? Sí. ¿Cuáles son los puestos que están de por medio? ¿Y cuál es la importancia de cada uno de esos puestos? ¿Y cuál es el rol que van a hacer? Porque si de entrada no conocemos eso, vamos a ciegas. Sí. No, es el primer gran reto. Y hay otro punto muy importante, decía Ricardo, por ejemplo, no sabemos qué es lo que hace el Poder Judicial, no conocemos a lo mejor su función, porque creo que la función del Poder Judicial se ha abocado a hacer cumplir las leyes, a hacer validar la Constitución y no
no ha tenido que salir a buscar el voto, no ha tenido que salir como en el caso de los legisladores, en el caso del Poder Ejecutivo, en el caso del Poder Legislativo, que si bien hacen campaña, van con el electorado, les ofrecen algo a cambio de su voto. El Poder Judicial, creo que el eje central del Poder Judicial ha sido el estudio. No olvidemos que hasta antes de la reforma en el Poder Judicial, para ser juez, para ser magistrado, para ostentar un cargo como esos, incluso se fue también institucionalizando los cargos de oficiales, tenías que aprobar un examen de conocimientos, tenías que tener cierta antigüedad, por ejemplo, para ser juez, 5 años de secretario, etcétera, ¿no? Entonces, tenías que hacer carrera judicial. Tenías que hacer lo que llaman en el Poder Judicial la carrera judicial. Llega la reforma y borra de plumazo toda la preparación que han tenido pues que ir aglomerando, que han tenido que ir recabando a lo largo de los años quienes se han dedicado al Poder Judicial. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, pues que se abre este panorama a quienes se han inscrito por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo y bueno, por parte del Poder Judicial. Entonces creo que también ese es otro tema que deberíamos de analizar, la preparación y la importancia de que quienes nos van a representar en estas diferentes áreas, pues estén también realmente capacitados, ¿no? Creo que hay muchísimos más factores que la ciudadanía no se ha alcanzado a dimensionar, y creo que también ahí es parte fundamental el analizar, el poder compartir en estos espacios con quienes nos hacen el favor de vernos, pues la importancia de analizar quiénes son y quiénes serán quienes estarán en la boleta. Esos perfiles, pero pues ¿cómo los vamos a conocer? Las campañas, o sea, la manera en la que cada uno de estos candidatos se empiezan a manejar a través de las redes sociales. Digo, a mí se me viene a la mente una Nayarita que ha estado compartiendo algunas entrevistas, es Giovanni, se me va el apellido, es Giovanni Figueroa, candidato a ministro, y creo que... nuestro único candidato a ministro de la Suprema Corte. Y entonces, pues bueno, cada uno pues ir buscando, ¿no?, esos perfiles, pero de cierta manera, pues sí, creo que la ciudadanía se siente perdida en todo esto, y que por cierto, veníamos camino para acá y fue lo primero que comentamos cuando llegamos, este comunicado que envió el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, porque pues Nayarit estaba tambaleando. Resulta que Nayarit pues no iba a participar porque fue, si no me equivoco, el 20 de febrero que dijo el INE, a ver, en Nayarit no hay las condiciones. Exacto. No hay las condiciones y pues no hay forma de que se lleven a cabo, y entonces pues resulta en este comunicado del que estamos hablando antes de iniciar esa transmisión, Nayarit se suma como la entidad número 18. Ojo, Número 18 para elegir a personas magistradas y juzgadoras. Rápidamente aquí le comparto, el INE incluye a Nayarit en esta organización de los procesos electorales extraordinarios concurrentes para este año, luego de que, pues bueno, tiene que acatar esta disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues, no hay de otra, con lo que tengan, con los recursos que tengan, pero de que se tiene que celebrar en Nayarit, se tiene que celebrar. Pero ahora, es que ahí, perdón, ahí hubo el Instituto Nacional Electoral a mediados de enero agarró la ley y dijo, a ver, señores, nosotros tenemos hasta el 15 de enero, los estados que modifiquen sus legislaciones van a poder participar en la elección de Poder Judicial, pero la ley dice que tenían los estados hasta el 30 de marzo. Entonces, cuando el INE dice, ¿saben qué? Miren, hay 4 estados que no reformaron sus legislaciones locales antes del 15 de enero, a esos los vamos a mandar sin elección. Entonces, pero nosotros tenemos un principio básico que nos dice que deben proteger nuestro derecho a votar. Entonces, por eso es que el TRIFE le dice, a ver, muchachos, su acuerdo en lo económico de que nada más van a llevar a la elección a los estados que aprueben, que modifiquen sus leyes antes del 15 de enero, está mal, no puede estar por encima del derecho de votar de los ciudadanos. Entonces, por eso es que hoy publica el Instituto Nacional Electoral hoy ratifica el acuerdo que les instruyó el tribunal para que permitan que Nayarit tenga elecciones. La presidenta del Instituto Estatal también había dicho que nosotros nos estamos preparando.
El otro asunto es que los recursos no van a alcanzar y los tiempos para preparar el proceso electoral también están muy cortitos. ¿Y de dónde van a sacar los candidatos? ¿Cuántos candidatos no han sacado? Por ejemplo, la lista de los candidatos del Poder Judicial de la Federación salió hace un par de días, ¿no? Sí, el día 12, ¿no? Ajá, No. hace 2 o 3 días salió ya la lista de los candidatos de los diferentes distritos y de cada uno de los cargos. ¿Y cómo van a hacer entonces para en el Estado llenar esas listas, esos cargos? ¿Tienen cuánto para que inicie la elección? Bueno, la campaña o el periodo de campaña inicia el 30 de marzo y termina 2 o 3 días antes del 1 de junio. ¿De dónde van a sacar en el Estado de Nayarit todos los candidatos? Nada más para puntualizar, según esta información oficial, la ciudadanía nayarita elegirá 49 cargos del Poder Judicial, 9 de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 3 de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 37 cargos de juezas y jueces por voto directo el próximo 1 de junio. ¿Cuánto falta? Esas son. ¿Cuántas boletas son? Genaro, que es el que está allá. Sí, que él vio el video. ¿Cuántas boletas son para la elección nacional? 6. A ver, pon 6 boletas. Entonces son 6 boletas para la nacional. ¿Y cuántas para la estatal? 3, 4, ¿ah? Entonces van a ser, los ciudadanos que vayan a votar van a tener 10 boletas. 10 boletas. Pero además... Pero además con un mecanismo para llenado bastante complicado. Bastante complicado. Sí, porque hay ocasiones en que fueron las boletas las fueron haciendo más cordiales para el elector, ¿verdad? Incluso más ya tenían la facilitas, fotografía, más en amigables. otras elecciones tenían la fotografía o al reverso tenían la fotografía incluso del de suplente, me parece. Incluso el tamaño de la letra, la identificación. El logotipo del partido, todo era mucho más sencillo. La identificación por colores de cada una de las casetas, el orden en el que te iban recibiendo, o sea, todo fue en un proceso de mejora continua para que fuera más amigable el proceso. Más amigable la foto, el proceso, claro, el proceso. Las mismas personas que estaban en casilla tenían ya más o menos mecanizado cómo es que se tenía que hacer el proceso. Ya había como que unas reglas básicas para que todo el mundo entendiera qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Ahora, eso no va a aplicar en esta ocasión, o por lo menos no al 100% como lo teníamos nosotros acostumbrado. No. El proceso va a ser diferente. Tengo entendido que incluso el número de casillas cambia. Sí. ¿No? Sí, porque por ejemplo, ahora ya no vas a ir a votar a la demarcación que te toque. Ahora me parece que van a ser centros de votación. Esto para reducir costos, evidentemente, pero reducen costos y aumentan confusiones, aumenta desde luego el abstencionismo, las ganas de ir a votar. ¿La gente por qué va a votar? ¿Por qué vas a votar tú? ¿Por tu presidente, por tu diputado, por tu gobernador o presidente de la república o presidenta? ¿Por qué? Porque te va a ofrecer algo, porque sabes a lo mejor que con este candidato a gobernador, bueno, va a traer más empleo, es que dijo que va a dar oportunidades a las mujeres, por ejemplo. En cambio, ¿qué beneficio? ¿Cuál va a ser el beneficio de ir a votar en este caso por los...? Porque básicamente el argumento, lo único que pueden ofrecer es decir, yo voy a ser más transparente que el de al lado. Yo voy a ser más equitativo, yo voy a ser más legal, yo voy a ser más, no sé, o sea, ¿qué puedes ofrecerle? Un sentido más humano. He escuchado bastante ese discurso. ¡Claro! Justicia pronta y expedita. Bueno, es que, ahí tenemos que partir de una primera base. ¿Cuánto tiempo y cómo van a poder hacer campaña los candidatos? Mira, ese es un tema primero. ¿Cómo conocerlos? Así es. ¿Cómo partir de ahí? O sea, ¿cómo conocerlos? Preguntaba, por ejemplo, antes de entrar a este espacio, preguntaba en los medios de comunicación, por ejemplo, Carlos, con ustedes, ¿ya les han dicho que van a tener que asignarles tiempo a los candidatos, como sucede en las elecciones de manera regular, por ejemplo? En estas elecciones inéditas, los procesos se están haciendo también de manera inédita. Normalmente, lo que se encarga de las autoridades por parte del Instituto Electoral Estatal, ellos designan tiempos, ya viene bajado pues un protocolo para que haya equidad en los tiempos y para que todos los partidos se sientan representados. La gran área de oportunidades aquí es la enorme cantidad de participantes y cómo en un tiempo tan corto vas a poder generar alguna plataforma de difusión donde ellos se puedan presentar a la ciudadanía y donde la gente los alcance por lo menos a reconocer y decir
ya sé quiénes van, quiénes son los que están participando para tal puesto. Ese yo creo que también es una gran área de oportunidades y es un gran reto para que las personas conozcan por lo menos de nombre o por lo menos de cara antes de llegar a la boleta. Aunque sí va a haber tiempos asignados por el Instituto Nacional Electoral para los candidatos. Pero es enorme, tendría que ser primero conocer qué hace el Poder Judicial primero, ¿verdad? Por ejemplo, ahí son salas regionales del Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno de los puestos que están en juego, la gente tendría que conocer qué hacen esas áreas, ¿no? O sea, los tribunales, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, que yo no me acabo de aprender el nombre. Entonces, tendríamos que tener primero una información más clara de qué hace cada una de esas áreas, y después ya que nos presenten a los candidatos, ¿verdad? O que nos presenten, no sé, por bloques de 10 candidatos, ¿no? Son una cantidad impresionante. Hay una que son 450 candidatos. Pero aparte no tienen permitido, ya salieron los lineamientos para la campaña, no tienen permitido hacer ni actos públicos, ni actos anticipados de campaña. Bueno, evidentemente actos anticipados de campaña no, pero hay ciertos lineamientos que los limitan mucho a como nosotros conocemos las campañas normales, ¿no? Tradicionales. Claro. Por hasta las cancioncitas, ¿no? Pegajosas. Exacto. Y aparte, tienen otra cosa en gran desventaja. Muchos candidatos que hemos visto en las elecciones, pues tienen tiempito de ir haciéndose de nombre, de ir haciendo alguna labor proselitista, de ir haciendo tienen sus bases, tienen de formar sus estructuras. Entonces ahora no tienen oportunidad, están muy limitados por muchas situaciones, ¿no? De entrada, el exponer a quienes, como comentábamos, por ejemplo, se dedican a la carrera judicial, es gente que no se dedica a la vida pública, se dedican al trabajo de oficina, de escritorio, a estudiar las leyes, a sacar pues todos los acuerdos y el sinfín de cosas que tienen que elaborar. Sin embargo, pues ahora la situación los obliga, y creo que esta es gran parte de la nueva dinámica que nosotros estamos estudiando y estamos viendo, y pues por eso lo vemos tan diferente. Yo me remonto a ese día. Digo, uno se prepara psicológicamente, no sé si ustedes, cuando son elecciones, para la elección, uno piensa, voy a levantarme temprano, no sé a qué hora vamos a terminar, pues que termine toda esta jornada, cuando están las instalaciones de las casillas y demás. Esa incertidumbre, por lo menos yo, estoy, ¿cómo va a ser ese día? ¿No? ¿Cómo va a ser? La gente va a acudir, va a haber enormes filas, incluso hasta quién va a ganar, ¿no? Y también como medio de comunicación tenemos ubicado, por ejemplo, dónde va a votar tal candidato, sus centros, ¿no? Sus actividades, y otra vez todo eso cambia. Todo eso cambia, sí. Y otra cosa muy importante que también me llama mucho la atención es ahora en los centros de votación como tal, los candidatos no van a tener un representante, como los partidos políticos tienen un representante de casilla, y bueno, él ahí está checando, ya vinieron a votar, tienen, como lo sabemos, pues las listas. En esta elección no van a poder nombrar un representante de casilla que pueda estar vigilando y que pueda estar... Incluso va a ser casilla única, ¿no? ¿Va a ser una sola casilla? Una sola urna. Una sola urna, sí. Casillas van a ser menos, pero va a ser una sola urna. Entonces imagínense, 6 boletas en una sola urna, sin quien te esté representando. Evidentemente, pues es para quienes están participando, pues es ahí una zozobra muy complicada. Y luego, la cadena de custodia, no sé, se van a llevar la urna, no la van a contar centros ahí. De cómputo. Centros, y después de eso, 5 días después, me parece que van a dar los resultados de la elección. Mira, yo creo que uno de los problemas es que estaban amarrados, en el buen sentido de la palabra, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Yo espero que a partir de hoy, de esta resolución, que el INE acata la instrucción del tribunal para que incluyan a Nayarit en el proceso electoral, yo espero ver a partir de mañana a la titular del Instituto Estatal Electoral y al titular del Instituto Nacional Electoral en Nayarit visitando medios de comunicación como locos para aclarar todas estas dudas que nosotros tenemos. O sea, nosotros, yo entrevisté hace 15 días al del Instituto Nacional, he visto como unas 20 entrevistas de la titular del Instituto Estatal.
Igual de tenemos perdidos. un montón de dudas, claro. Igual, pero entonces Porque van el cambiando reto, las reglas, como el reto sobre la es, marcha. el reto es que las autoridades electorales aterricen los temas que tenemos que saber para que esta elección sea lo más decorosa posible, ¿verdad? Porque si no, imagínate a quiénes vamos a elegir y quién los va a elegir. Entonces, necesitamos que tener la información, la mayor cantidad de gente posible para que haya una participación ya no copiosa, digamos, ¿verdad? Que cuando menos no sea tengamos un vacío en el proceso electoral. Pero sin duda pues se da un hecho histórico, ¿verdad? Sí. Que va a marcar un parteaguas en todo esto. Vamos a ver la participación que pueda tener la ciudadanía. Oigan, entonces podemos estar de acuerdo que hay 3 grandes retos, ¿no? O sea, el primer gran reto es que la gente conozca los puestos y que conozca qué Sus hacen y qué es lo que va a votar. Sí. Sí. Ese es ¿Para el qué primero. voy a ir a sí, votar? Es el Exacto. primero. El segundo gran reto es los candidatos. ¿Cómo hacemos para que la gente los conozca, para que los identifique, ¿no? Y el tercer gran reto es el mecanismo. Conocer las boletas. Sí, por eso, el Conocer mecanismo, por el quién mecanismo vas a de votar. elección en el día de la elección. Familiarizarse. Sí, sí. Entonces, son como que los 3 grandes temas que tenemos que tratar de solucionar, ¿no? Esos son los 3 grandes temas que tenemos que, de alguna forma, allanar para que los medios de comunicación podamos aportar, para que la gente conozca sobre esos 3 grandes dudas. A ver, ¿cuáles son los puestos? A ver, ¿quiénes son los candidatos? Y a ver, dime, ¿cómo va a ser el proceso? Sí, Cosas sí. tan sencillas como, ¿dónde va a estar el lugar donde yo voy a votar? Que ya no es casilla, que ahora es centro de votación, ¿no? Entonces, para Y empezar... esa es una parte, o sea, Sí. lo que nosotros como ciudadanos vamos a hacer, lo que tiene que hacer la autoridad electoral, pues ya también lo vamos a conocer, pero ya esa Claro. es otra historia. No sé si a mí sí muchachos, a ver si nos pueden poner las boletas para nosotros más o menos explicarle a la gente de qué se trata este asunto, así en audio, para poder ver las boletas y yo creo que este es el elemento que nos va a permitir definir qué tan complejo va a ser este proceso. ¿Verdad? No me Ver quiero imaginar en las boletas. comunidades serranas de nuestra entidad. Imagínate. Bueno, ya dijeron que en Guajicori no va a haber urnas porque está muy lejos Guajicori. Está complicado que No, lleguen está allá muy feo las- el asunto ahí en Guajicori, entonces la gente no va a tener que desplazar. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer la gente de Guajicori? ¿No va a votar o va a ir a Caponeta o va a ir a votar a Jalisco o a Oye, y ese es Durango? otro tema que estábamos hablando también, el tema de los foráneos, van a poner casillas Especiales. los migrantes, como decíamos un poco antes de entrar Claro. al aire, estábamos platicando aquí entre nosotros, ese es otro gran tema, ¿qué va a pasar Es que son con la gente tantas que no va a dudas. votar? No, es que nos vamos ampliando más dudas conforme va avanzando esta charla y conforme nos vamos acercando un poco más al día de la elección. Estamos a unos días y realmente no podemos todavía definir ni para los candidatos, ni para la ciudadanía, ni para los medios de comunicación qué es lo que se viene, cómo lo vamos a vivir. Como bien decías, Perlita, pues es una elección muy atípica en la que todos estamos, ahora sí que pues con muchas dudas. Por ahí nos... Échenlo a volar. Mi nombre es Y sobre el Dani video, Rabel, soy sobre el consejera video, del ahí, Consejo mira, ahí hay General cuántas, del Instituto 1, 2, Nacional 3, Electoral. Y hoy quisiera parecen presentarte Sí, las parecen elecciones listas de enmarcadas qué. en las elecciones del Para próximo 1 empezar de es una junio. lista Vamos a larga. encontrar Entonces, 6 tipos el diferentes gran de reto es que boletas. conozcamos, imagínate que conozcamos primero el cargo, ¿verdad? Digo, ¿qué van a hacer? Ahí está. Ministros, el primero que es ministros de la Suprema Y Corte de luego Justicia de la Magistrados Nación. de distrito, juzgados de jueces y distrito. jueces. Magistrados de las salas regionales, más de ti. Tribunal Electoral del Nada más Poder el puro Judicial. nombre, ¿va? O sea, Ajá. yo creo que el primer gran reto es que conozcamos de qué se trata cada una de esas cosas cada uno de esos colores, qué significa, ¿verdad? Entonces, y el reto, creo que lo englobaste perfectamente, ¿verdad? Sí. Conocer primero la función, qué es lo que vamos a votar, Claro. a quién vamos a elegir. Y el tercero, conocer las pinches boletas estas que están muy extrañas. ¿verdad? Más Ahí está, mira. complicadas. Y además, las siglas esas que están ahí, ese ya es demasiado pedir, ¿verdad? Que si son del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Oye, pero del ¿eso Poder qué Judicial, significará? Que las postularon. Que Hay las unos, postuló. hay unos que fueron Sí. a postular, que fueron a inscribirse en los 3 lugares, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. hay algunos candidatos que fueron a los 3, a las oficinas del Poder Judicial, a las del Legislativo y hasta a las del Fíjate, Congreso. Yo te voy a poner una cosa muy sencilla. Yo estoy pensando, no sé, en las personas de la tercera edad Ujú. o personas que tienen problemas de visión.
y que tengas que decirle, mira, tienes que identificar... Daltónicos. Disléxicos, yo tengo disléxicos. Tienes que Ya me identificar perdí. la letra, tienes Sí. que identificar el nombre y lo tienes que poner en este apartado Y de en aquí. el recuadro. En el y en el recuadro. recuadro, Y no te debes de exacto. salir del recuadro, me Y, imagino. a ver, porque fíjate, si no se pero, anula. pero ahí yo creo que sí pudieran ser más amigables, ¿eh? En lugar de que agarres el de arriba, ponle una X, cabrón, ponle un cuadrito a cada uno y ya que la gente, bueno, pero a lo mejor le van a picar a 20 en lugar de a o lo 5. puedes Ahora- circular, no sé. Ahora, una cuestión muy sencilla y muy práctica. ¿Tú no crees que por simple acomodo los que estén en la parte de arriba ¿Tienen ventaja sobre tienen los- ventaja Tienen sobre los que ¿Los están pusieron en abajo? orden alfabético o qué? Sí, porque los de la segunda pinche fila ya, eso ya camina. O sea, no, Vas a escoger los primeros 5. suena broma, Pero, sí está sí, sí, sí. complicado, No está en es- desventaja. Sí. pero no es Es que- estadísticamente Porque hay desconocimiento probable. al final. Porque, del por día. ejemplo, en la elección normal, Empiezas a leer, ¿no? Sí. Gutiérrez Martínez. Ya, ya, tercero. ¿no? Y vámonos, o sea. Pero ibas a decir, ibas a sí, hacer un en la apunte que es elección normal, importante. por ejemplo, el orden de los partidos está en el orden de registro. Claro. Y bueno, pues así hay una... Hay una Hay justificación. una Sí. justificación. En este, ¿cómo va a ser? Pero Creo fue por tómbola, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo los acumularon? fue por tómbola. No, fue no por sé. tómbola. Debe ser por orden No, alfabético. ¿cómo los eligieron? Los eligieron por Sí, tómbola. no, por tómbola, sí, pero Pero- me refiero al acomodo. La El la acomodo verdad en la no sabemos, boleta. pero ahora viene Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Entonces no sabemos tampoco cómo los van a ordenar, si por cada poder, si por alfabeto, si por cómo salieron en el número de la tómbola, si no sabemos. Dijeron que cada uno iba a tener un número, entonces esa era como la forma de que los candidatos pudieran decir, soy el número 18 y vota por mí, ¿no? Pero aún no les dan el número, aún no hay reglas claras ni siquiera para ellos, mucho menos para nosotros como ciudadanos que queremos y que nos interesa también participar en la democracia de nuestro país. Yo creo que la elección del Poder Judicial, en lo personal, no estoy de acuerdo con ella, pero pues ya nos tocó vivirla, entonces hay que ser partícipes y hay que poder, pues, aportar nuestro granito Claro. de arena, ¿no? A ver, es que no nos estamos jugando poca cosa, ¿eh? Ujú. Nos estamos Sí. jugando la justicia pronta y Claro. expedita que promete el Poder Judicial. Que tanto Entonces, se ha criticado no en nuestro es país. cosa menor. Entonces, Claro. yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es machacar y machacar y machacar. Primero, efectivamente, ¿qué hace el Poder Judicial? ¿Qué hacen cada uno de las áreas que se van a renovar? Y después intentar conocer a los 420, yo no sé si los 420 candidatos que van a aparecer en la lista de Nayarit, o nada más 5, 10, 20, no lo sé, porque además hay unas que son regionales, que son salas regionales, por ejemplo, y ahí nos van a aparecer, yo supongo que nos van a aparecer menos, Menos. ¿no? Nada más la de Menos. nuestra región, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos esos detalles, hay que irlos conociendo y darle unas pinches 40,000 vistas a estas boletas, porque son una auténtica, un galimatías, ¿no? Por lo pronto nosotros ya 10 veces ya vimos este video. Ya más o menos ya tenemos conocimiento, al menos de los colores, yo ya me acuerdo del amarillo y de Rosa Morada. Sí. Bueno, por lo Sí. pronto yo ya compartí en Reporteros MX el video Ajá. de que tienes que verlos, tienes que las siglas de acá, las de en medio, el emoji. A lo mejor era más fácil que les hubieran puesto emojis a los nombres y ya. Aquí tienes que poner 5 de Sí. mujeres y 4 de hombres. Entonces, Oye, no sé. y ese es otro tema que también hay algunas boletas, como lo comentaban, hay que hay elegir cuota de género. la cuota de género. Hay una cuota y, de género, y bueno, así hay es. un sinfín de dudas que lejos de, conforme va pasando el tiempo y conforme salen a dar este tipo, por ejemplo, de declaraciones, lejos de aclarárnosla, la verdad es que nos amplían más las dudas y parece más y más confuso este proceso electoral. ¿Ustedes qué opinan para ir concluyendo esta Sí. charla? Mira, fíjate que, bueno, yo me quedo con esto de los 3 grandes retos, ¿no? Son 3 grandes retos bien identificados. Necesitamos saber qué hace cada uno de los puestos, necesitamos saber quiénes son los candidatos y necesitamos que nos expliquen cómo va a ser el proceso. Son 3 grandes retos en muy poco tiempo. Y es ahora sí menester que todos nos involucremos porque, como bien lo dices, no es poca cosa lo que se está jugando. Es correcto. Y tenemos una gran responsabilidad como medios de comunicación. México siempre se ha criticado bastante, ¿no? Que nos sale muy cara la democracia. Entonces, en este caso, pues sí, aunque no se tiene el recurso que tanto estaban solicitando por parte del INE, pero pues ahí está. No toca más que, pues,
tratar de empaparnos lo más posible, informarle a la ciudadanía, incentivarlos a que salgan a votar, porque independientemente de que no sea una cantidad que estaban solicitando, pero ahí está el recurso invertido, hay que hacerlo valer. Bueno, yo concluiría que nos estamos jugando un montón de cosas, no es una cosa menor. Con las elecciones, las otras nos jugamos la democracia y con esta nos estamos jugando la justicia pronta y expedita que debería tener el Poder Judicial. Entonces, nosotros como medios de comunicación y los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo por conocer bien. Va a ser bien complicado porque si cuando les preguntan a la gente qué hace un diputado, qué hace un regidor, no nos interesa y porque no nos representan. Para este proceso sí tenemos que informarnos bien, involucrarnos, es la palabra correcta, para estar bien informados, conocer lo mejor que podamos, ir a votar, ¿verdad? Oye, que tu casilla está a 10 cuadras, porque además las circunscripciones van a ser diferentes. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo y hay que invitar a la autoridad judicial, a estos señores de la autoridad electoral a que nos expliquen cada una de estas cosas. Yo espero ver a partir de mañana a la señora del Instituto Estatal Electoral y al señor del Instituto, y al otro del Instituto Nacional Electoral en todos los medios de comunicación, difundiendo toda la información y aclarando todas las dudas. Gran tarea que tienen, pues sin duda es una elección en la que cada cosa se va complicando más, en la que cada situación nos amplía el panorama, pero para ejercer muchísima más confusión. En lo personal, creo que lo importante es ser partícipes de esta elección, participar, alzar la voz, decirle a toda nuestra red de amigos y de conocidos, pues que es importante participar porque no es un asunto menor, como bien lo hemos dicho, como bien lo comentabas, pues no es un asunto menor lo que está en juego, y creo que como ciudadanos, como medios de comunicación, nos toca hacer la parte que nos corresponde, debemos hacer la parte que nos corresponde, salir a votar y sobre todo estar y tratar en la medida de lo posible de estar mucho y mejor informados. Este es el primer ejercicio de varios comunicadores, de varios medios de comunicación que llevamos hacia usted en las diferentes plataformas de quienes hemos integrado este grupo de medios para darle a conocer situaciones que sin duda nos importan y que son apremiantes en nuestro estado y en nuestro país. Queremos agradecer sobre todo el favor de su atención, pero también agradecer a quienes hoy nos acompañaron, a Carlos Zamora de Audiorama, Perla Rentería también de Audiorama, Ricardo Herrera de Reporteros MX. Tarea, ver qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la primera tarea, qué hace porque es la máxima autoridad y son de los que vamos a incluir en esta elección. Así tenemos muchísima tarea. Mucha tarea. Mucha tarea y una facilita, todo, ¿qué es la Suprema Corte? Échate ese trompo al uña. Échate ese trompo al uña. Pues con esta pregunta nosotros nos despedimos, le agradecemos enormemente el favor de su atención. Yo soy Estrella Ortiz por parte de Guiaducto y hoy que nos recibe y que transmitimos desde las instalaciones de este medio de comunicación, le agradecemos el favor de su atención. Esto fue el podcast de Medios Amigos.